¿Va? Está grabando. Ya, entonces tenemos que ver por qué y para qué vamos a usar las vistas. ¿Ya? Ya, entonces veamos. Fíjense. Primero vamos a poner acá un gráfico. Voy a hacer un gráfico. Entonces vamos a poner acá un gráfico de una base de datos. Ya, un poquito grande el gráfico. Porque lo amerita, ¿no? Lo amerita. Ahí está. Y esto lo vamos a ver un poco más arriba, obviamente, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿qué sucede? Para muchos casos, necesitamos nosotros, necesitamos acceder a información que es de diversas tablas, sobre todo, ¿no? Sobre todo de diversas tablas. Pueden ser 5 tablas, pueden ser 10 tablas, 20 tablas, de manera simultánea hacer una consulta, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros tenemos varias tablas pequeñas, grandes, muy grandes, que están, digamos así, ¿no? Vamos a verlas acá. Aquí tenemos las tablas, muchas tablas que están ahí, que esas tablas tienen los datos de todos los hechos que se registran en la base de datos, ¿no? Ahí está. Tanto las tablas, ¿no? Ahí están. Entonces tienes todas las tablas y tú quieres consultar datos. Por ejemplo, quieres consultar datos para mostrar al usuario como consultas, o quieres para hacer reportes, ¿no? O simplemente quieres consultar datos, ¿no? Para exportarlos a Excel o para transferirlos, etcétera. No estoy hablando de los procesos transaccionales, ¿ya? De esos procesos transaccionales no, porque generalmente los procesos transaccionales generalmente consultan los datos directamente de las tablas y consultas poquitas tablas y consultas poquitos datos, poquitas filas. O sea, consultas el precio de un producto, los datos de un producto, los datos de un cliente, y son datos puntuales, ¿no? Para la parte de las transacciones, como por ejemplo el precio, el stock, el almacén, etcétera, ¿no? Entonces, no son cantidad de datos, son pocos datos, ¿no? Y como son sistemas transaccionales, también actualizan pocas columnas, etcétera, salvo excepciones, hay excepciones. Entonces, para esos casos en los que tú necesitas consultar varias tablas, una gran solución son las vistas, ¿ya? Entonces, digamos que tú en tus sistemas, en tu sistema X, vas a tener, digamos, 4, 5, dependiendo de la magnitud del sistema, ¿no? 6 o 7 grandes vistas, ¿no? Digamos que son 3 grandes vistas. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? Las vistas, esta vista 1 correspondería a un tipo de información
¿no? A un tipo de información, esta vista de acá, vista 1, corresponde a un tipo de información, ¿no? Digamos, tienes también la vista 2, que corresponde a otro tipo de información, y tienes la vista 3, que corresponde a otro tipo de información, ¿no? De repente es la misma información, pero presentada de diferente manera, también puede ser. Entonces, estas vistas son como tablas, pero lógicas, no son físicas, son tablas lógicas, cuya información se obtiene en el momento que se accede a la vista. O sea, en el momento que tú accedes a la vista, en ese momento se recupera esa información y te la presenta como tú lo necesitas, ¿no? O sea, digamos que para el usuario o para el programador, una vista es como si fuese una tabla prácticamente, ¿no? O sea, podríamos decir que una equivalencia no es exactamente igual, pero para efectos prácticos, ¿no? Para efectos prácticos, una vista es, digamos, equivalente, ¿no? Igual a una tabla, ¿no? A una tabla, pero a diferencia de la tabla misma, vamos a ver, similar a una tabla. No es una tabla, es similar. ¿Por qué? Porque la tabla tiene una estructura establecida y una cantidad de datos establecida. La vista tiene una estructura establecida, pero no tiene datos. Los datos los va a jalar de la tabla en el momento que tú la consultas a la vista. En ese momento va a construir sus conjunto de datos, pero sí tiene una estructura. La estructura de la vista lo da la sentencia select, vinculada a la vista. Ya, a la vista, una vista está asociada o vinculada a una sentencia select. Ya, tiene una vista, tiene una sentencia, select vinculada o asociada. Asociada. Entonces, es esta sentencia select la que le da la estructura, o sea, las columnas, los tipos de datos de las columnas, etcétera, pero no le da data de manera permanente, fija, sino que la data que le da la sentencia select la va a obtener en el momento que tú accedes a la vista. En ese momento que accedes a la vista, la sentencia select le proporciona la data que tú vas a obtener, que tú vas a acceder. Entonces, desde el punto de vista práctico, tú lo vas a ver la vista como una tabla. Listo, no hay más. Entonces, pero es una tabla lógica donde tú vas a ver la data como te conviene, como tú quieres verlo. Bien, entonces hasta ahí no aportaría gran ventaja, digamos, ¿no? Pero la gran ventaja de la vista, entre las ventajas que tenemos por la vista son las siguientes, ¿no? Mira, ve. Te voy a mostrar algunas ventajas, ¿ya? Primero, ventajas. La primera ventaja que te puedo mencionar es que oculta la complejidad del select. Oculta la complejidad de la sentencia select. O sea, tú ya no te preocupas. Lo defines una sola vez y listo. Ya te olvidaste de eso, de cómo está definido. Porque tú podrías estar pensando, ¿para qué uso la vista si puedo ejecutar directamente el select?
pero te vas a estar acordando del select cada vez que quieras acceder a esa información. De repente tienes que modificarlo y a esa información accedes desde varios puntos de vista, desde varios puntos de la aplicación. Si quieres modificarlo, tienes que modificarlo en todos esos puntos. Te olvidas de todo eso porque solamente modificas la vista. Es recontra práctico. ¿Ya? Entonces, digamos que si tú repites una sentencia select compleja en varios puntos de una aplicación, podríamos aplicar el principio dry. Entonces estarías violando el principio dry, ¿no? Este principio que es muy importante en programación, ¿no? Vamos a verlo acá, principio dry, ¿no? Este principio que no te repitas. Principios, bueno, hay varios principios, ¿no? Uno de ellos es el principio dry, el que dice que no te repitas, ¿no? O sea, la complejidad, no, aquí está, quiere decir don't repeat yourself. Cada pieza de funcionalidad debe tener una única y no ambigua y representativa identidad dentro del sistema. ¿Te das cuenta? Entonces, al ocultar la complejidad de la sentencia select y estar codificada en un solo punto, en un solo lugar, entonces te daría mejores ventajas. Ya, define, va a uniformizar, va a uniformizar los nombres de las columnas. Quiere decir que para todas tus consultas o sentencias o reportes, etcétera, como ya definiste los nombres de las columnas en la sentencia select o en la vista, según sea el caso, ya va a estar uniforme para toda la aplicación, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja de estandarizar o uniformizar los datos, los nombres de los datos. A través de la vista se consigue también eso, ¿no? O sea, es una gran ventaja. Bien, entonces, otra gran ventaja es que los permisos a los usuarios les vas a dar sobre las vistas, no sobre las tablas. Los permisos para las consultas y o reportes se dan sobre las vistas y no sobre las tablas. Mejora la seguridad. Mejora la seguridad. ¿Te das cuenta? O sea, esa es una ventaja también importante, ¿no? Porque de repente estás creando vistas para que lo usen, por ejemplo, con el reporteador de Oracle Reporting, o tal vez con Reporting Server, de SQL Server, ¿no? Entonces, puedes hacerlo sobre las vistas nada más, para que no tienes por qué darle privilegios sobre las tablas, ¿no? Porque te pueden de repente algún usuario avesado malograr o ingresar y malograrte tus datos. Al darle solamente privilegios sobre las vistas, solamente podrá acceder a los datos a través de las vistas. Bueno, por lo menos algunas ventajas te he comentado acá. Puede haber otras, puede haber otras. Yo uso bastante las vistas para consultas y reportes, ¿no? Ya que el tema de la complejidad de la sentencia select la pienso una sola vez y la guardo en una vista. Y bueno, ese código, Profesor, cuando se guarda en el servidor, se guarda compilado. Dime. estas vistas también es recomendable utilizarlo en los famosos cubos OLAP que se hace para lo que es Business Intelligence, creo que es esa línea para sacar ese tipo de información. Lo que pasa que para Business Intelligence tú tienes que preparar tu base de datos. Entonces, hay toda una teoría de cómo debes tú preparar la base de datos, ¿no? Y tienes que preparar tu tabla de hechos, tu granularidad, etcétera. Es Sí. un tema que no manejo, no, Ah, el ya, ya. he hecho algunas cosas, Ya. pero no he profundizado, ¿ah? Entonces, en mi respuesta
simplemente estaría en que es un modelo de datos especial, Ujú. no es una base de datos relacional común y silvestre, Ah, ya, es ya. una base de datos que tú tienes que preparar. Para empezar, el tema de la granularidad. Por ejemplo, tú quieres guardar tus hechos tal como se dan, o quieres agruparlos tus hechos de repente por hora, por día, por semana, por quincena, por mes. Es el tema de la granularidad. El otro tema Mm. es tus datos, lo vas a consultar bajo qué criterios. Entonces tienes que crear tus tablas ahí de los criterios que vas a utilizar y la tabla de hechos, ¿cómo lo vas a guardar? O sea, ¿tú qué cosa quieres consultar? ¿Quieres consultar facturas? Ya, entonces Claro. tu tabla de hechos de facturas tendrá una estructura según la granularidad. ¿Tú qué quieres consultar? La asistencia de los trabajadores al trabajo. Ujú. Entonces tienes que consultar, crear tu tabla de hecho de eso que quieres medir, que quieres guardar, que quieres monitorear, etcétera. Ah, Entonces, es un tema ya que habría que verlo en otro contexto, ¿no? claro, ya, profesor. Ya, entonces aquí vamos a mencionar estas opciones. Y vamos a pasar a la parte práctica, porque ustedes saben que es importante ver esto en la parte práctica. Yo le podría mostrar algunas vistas que tengo por ahí, ¿no? Creadas Sería bueno, profesor, para ver. ya. A ver, espérate, ¿dónde guardo esto? ¿Dónde está esto? GFAT, sistema swing. Mm, acá. Acá esta imagen de alguna manera también representa, ¿no? Esa es una vista que jala datos de los dos tablas, ¿no? Ahí lo jala, ¿no? Bien, vamos a ver Claro. acá si tengo alguna vista por acá, una vista por acá. Debo tener visto, vamos a ver mis modelos. En donde encuentro alguna vista interesante es acá en Eureka Van. Ya, por ejemplo acá, ¿no? Vamos a ver acá vistas. Esta vista de los movimientos. Por ejemplo, esta vista de los movimientos va a uniformizar los nombres de las columnas acá, mira, ve, aquí. ¿Ya? Y luego el select jala datos de cuántas tablas, de uno, de 2, de 3, de 4, 6. de 5, de 6. Mm, ¿Qué les parece? mm, Ya, esta es una vista. Vamos a ver si hay otra vista por acá. Eh, la nube, recursos. No, aquí no, a ver, vamos a ver por acá una vista. Vamos a ver. Serie. Acá, por ejemplo. Uy, no está la vista acá. Eureka B, entrenamiento, sellado, capacidad. Eh, sí. Eureka B.
vida, tan, tan, tan. Ay, qué raro. Vamos a ver. Debe estar por acá. Proyecto. Cis. Ah, tesis. No sé borrar los proyectos. No sé borrar los proyectos. A ver. Sí, seguramente borrar proyectos. A ver. Presupuesto. Presupuesto. Acá creo que es. Acá está. Vistas, vistas. Modelo. Vistas no hay, ¿no? Aquí hay, pero te voy a encontrarlo. Presupuesto. Script. Vistas. Puro procedimientos. Vistas, vistas. Modelo. Consultas. A ver. Bueno, aquí aplico bastante procedimiento también. Otra opción es aplicar procedimientos, ¿ah? En lugar de vistas. Scripts. A Los ver. famosos paquetes, profesor. Bueno, claro. Los paquetes. Acá está, vista. Bueno, aquí hay una vista. Vamos a ver esta vista. Esta es pequeña, 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 pequeña. Pequeñitas. Ya, vamos a mostrarles una vista así, un poquito extensa, ¿ya? A ver, vamos a poner acá, que ya, aquí hay una vista. Aquí vamos a ver una vista inmensa. Es una vista que ya la había encontré, yo la había encontrado ya, pero le hice unos cambios. Porque estaba, se podía mejorar, ¿no? Entonces, le hice unos cambios. A ver, ingresa. Ajá, Correcto. incorrecto. Vamos a ver. Nada. El login. Ahorita lo vemos. Profesor, consulta. Dime, Aló, ¿me escucha? por supuesto. ¿Los scripts serían considerados como vistas o son similares? Porque también podemos hacer tipo de consultas y asociarlos o revisar qué tipo de variables están analizando. Ya, lo que pasa es que un script, en Ujú. general, script se llama a un bloque de código que tú guardas en un archivo, etcétera. ¿Ya? Pero una vista es un objeto de base de datos. Ya. ¿Ya? Entonces, una vista se guarda en la base de datos como un objeto, se compila. Ya, Entonces, no es lo mismo, ¿no? ya. Entonces no sería lo mismo. No. Ujú. El script que crea la vista, sí lo guardas en un archivo, lo podrías guardar en un archivo. Pero es el script que está creando la vista, ¿no? Así sería, ¿no? Profesor, una consulta. Dime. ¿Y qué diferencia habría entre una vista y un, ¿cómo es más? Un store procedure? Ya, muy buena pregunta, ¿no? Lo que pasa que, a ver, tenemos, tenemos nosotros, digamos, tres tipos de objetos, ¿no? Vamos a llamarle así, que comparar. Vista, ¿ya? Tenemos función
tenemos procedimiento almacenado. Una vista la sustenta una sentencia CELEC. O sea, solamente una sentencia CELEC, no hay más. Eso es lo que sustenta una vista. Una función es para hacer un cálculo. Puede consultar una base de datos y te retorna un resultado. ¿De acuerdo? Y un procedimiento almacenado puede manejar transacciones. Procedimiento viene de proceso. Por lo tanto, un procedimiento va a manejar un proceso, ¿no? Un proceso. ¿Ya? Entonces, por ahí está la gran diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Entonces, la vista, simplemente, como su nombre lo dice, está respaldada por una sentencia CELEC. Nada más. Nada más. Estoy buscando acá un paquete. No, este no es. Acá. Ya te voy a mostrar una vista que yo la encontré y la mejoré nada más porque ya estaba ahí, pero sí. A ver, vamos a ver. Tarán, tarán, tarán. Este debe ser. Bueno, en todos hay vistas, ¿ah? Pero acá creo que tengo una vista ahí. Un Una poquito. consulta, pero el procedimiento almacenado también, también puede ser de un CELEC, o solo es para la transacción. No, el procedimiento almacenado también puede retornar el resultado de un CELEC a través de cursores. A través de cursores. Y puede retornar no solamente un resultado de un select, sino puede retornar varios resultados a través de 2, 3 cursores. Sí, puede retornar varios. Curso, ¿qué son cursores? El cursor es el resultado de una vista. O sea, el resultado de un select se llama cursor. Y a mí, mira esta vista de acá, así para mostrarte rapidito. Esta vista tiene, esta es como una subconsulta, ya hemos visto en clase, y acá esta consulta tiene dos tablas, ¿ya? Y acá tenemos esta vista que tiene otra tabla, sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y sigue. 19, 20, como 20 tablas. La vista. Y esta es la vista más interesante, más importante del aplicativo, ¿eh? Bueno, como yo lo optimicé, le puse 2 acá al final. O sea, había la que encontré, que era hasta ahí. Yo le puse 2 porque le hice una mejora, ¿no? Y ya, pues cuando le hice mantenimiento de este aplicativo. Entonces, como repito, ustedes tienen que dar sus vistas, sobre todo para consultas, reportes, ¿no? Es fácil, muy fácil. Hay otros que crean procedimientos almacenados. Y eso también es correcto, por si acaso, ¿eh? No es que no es correcto, ¿eh? Otros prefieren procedimientos ¿Qué sería lo más almacenados. recomendable? Lo que pasa es que el procedimiento almacenado, en algunos casos, basta con una vista. Y en otros casos, sí requieres un procedimiento almacenado porque hay un proceso previo. Ya, al haber un proceso previo, entonces te conviene tener un procedimiento almacenado. Un proceso previo para hacer ciertos cálculos previos que tú necesitas, ¿no?
Entonces, te conviene tener un procedimiento almacenado, ¿ya? No siempre, ¿ah? Ahora, en algunos casos, más bien es pocos datos lo que tú requieres, pero voy a ver si acá tengo una vista, un procedimiento almacenado que hice hace poco, y creo que no está. Sí, vamos a ver, ojalá que esté. Acá está. Mira, por ejemplo, acá yo me voy a scripts, ¿ya? No está, creo. Procedimiento, acá está. Mira, por ejemplo, este procedimiento de plan de cobranza creo que es. No, este no es. Planilla de cobranza. Mira, ahí tengo una vista previa. Y una vista previa, por ejemplo, acá acá en el procedimiento almacenado es básico. Porque primero cargo mis datos temporales acá. Este está con un SQL Server, ¿no es ahora, no? Cargo mis datos temporales acá para procesarlos. Y luego que los proceso, y al final hago el select. ¿De quién? De esa tabla temporal que tengo acá. Aquí tengo una tabla temporal, ¿no? En algunos tengo dos tablas temporales. Esta es una vista. Dije, esta vista me da todos los datos, lo acomodo bonito y ya está. Si me he equivocado en algo, lo corrijo en la vista. Pero esta vista me sirve de fuente para preparar mis reportes. O sea, es fantástico, ¿no? A ver, este es ventas por artículo. Acá creo que tengo dos tablas temporales. Que jalo datos de las vistas para preparar, ¿no? Datos, acá tengo mi tabla de datos previos que los jalo de una vista de manera uniforme y luego con ellos preparo mi reporte. Entonces, en el procedimiento almacenado es básico esto, ¿no? Porque si no, voy a preparando mis datos, preparo y al final está el select del reporte. ¿Te das cuenta? O sea, una vista previa para jalar datos. Acá, mira, ve, vista previa para jalar datos. ¿Por qué hago la vista? Porque preparo mi data. La uniformizo, la estandarizo, como yo quiero. Y luego ya lo manipulo. ¿Qué te parece? Ya. Ya, entonces, de verdad hay muchos criterios para poder preparar todo esto, ¿no? Esto tiene para largo, ¿no? Más se ve en casos prácticos que casos reales, ¿no? La necesidad te obliga. Bien, ya nos queda 4 minutos. Aquí está el ejemplo de la vista. Este ejemplo tú lo tienes, este ejemplo, en Eureka Van, ¿ya? Esta vista lo tienes en Eureka Van. Revísalo, hay vistas para que tú puedas ver cómo se utiliza. Yo lo uso bastante la vista para preparar mi data, estandarizar mi data, y luego a partir de ahí empiezo a procesar, consulta, lo que sea. Para mí es fantástico. Siempre utilizo vistas. Me dicen, Gustavo, ¿por qué vistas? Porque estandarizo, preparo mi data, estandarizo mis columnas. La data lo presento como yo quiero, no como... Luego ya al usuario le presento ya de la data que yo saco, le presento como él quiere. Primero como yo quiero y luego como quiere el usuario. Claro. ¿De acuerdo? Bien, señores, mañana grabo el examen en el repositorio, clase 4. Y les doy hasta el sábado para que me lo envíen. Mañana que estamos, el miércoles. Ya, y les doy hasta el sábado para que me lo envíen. ¿De acuerdo? Ya, profesor, nos manda un correíto, pues ahí, por favor. Sí, le mando el correo. Le dije, ya está el examen subido y hasta el sábado me lo envían a mi correo. Fuera posible con la URL también ahí, que para ir directo. ¿O el examen les envío en el correo también? Mejor. Ya. Listo, ya se va a cerrar el... Queda 2 minutos. ¿Alguna pregunta final? Para enviarle el examen. Ahí en mi correo, pues. G Coronel C.
Arroba Gmail. Más o menos en qué va a consistir profesor, para enviarle scripts o que Claro, script. Tiene que Ya. desarrollar consultas. Sí. Ah, ya, ok. Consultas, creación de una tabla por ahí, ¿no? Algo así. Ya. Un par de tablas. Ya, ok. ¿Ya? Listo, Listo. profe. Quedamos, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Ya. Voy a grabar subo los videos a mi canal ya también. Ahí le voy a Ok. enviar el enlace. Sí, mejor. Está bien, Sí, profesor. ahí le envío el enlace.